Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro segundo programa de la tercera temporada y está dedicado al Día de las Personas sin Hogar que celebramos el 30 de octubre. Este año lleva por lema Fuera de cobertura y el objetivo es hacer visible la realidad de vulnerabilidad extrema que viven las personas que van quedando al margen de las relaciones sociales, del espacio público normalizado, del acceso a derecho a una vivienda, a un empleo, a protección social. Una jornada que también sirve para visibilizar la realidad de 40.000 personas en situación de sinhogarismo acompañadas por Cáritas y los 2,5 millones de personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad que existen en nuestro país. Pues hoy vamos a dedicar este programa por completo al Día de las Personas sin Hogar y lo vamos a hacer con un testimonio, el de Ruth, y también con la explicación de Viviana, que es psicóloga del Centro de Personas sin Hogar de Toledo y Talavera. Pero antes vamos a ver un vídeo que ha realizado los residentes del Centro de Personas sin Hogar de Toledo. Bueno, yo soy Daniel Echar, yo vengo de Venezuela, llevo 1 mes y medio aquí en España fuera de cobertura y Cáritas me ha dado el apoyo para poder estar mientras está mi solicitud de asilo. Hola, buenos días, soy Ridvan Menahi. De principio estoy fuera de cobertura ahí. Es que vivo en albergue, todos los personales son súper majos, entonces estoy esperando un mínimo vital para poder entrar en esa posición. Gracias. Hola, soy Luis, estoy en el albergue de Cáritas, estoy esperando una residencia de salud mental, llevo 1 año y medio en el albergue y estoy fuera de cobertura. Hola, me llamo Milagros, estoy fuera de cobertura y estoy en espera de encontrar un trabajo. Me llamo Juan y estoy fuera de cobertura. Estoy en el albergue de Cáritas y estoy a la espera de que se resuelva mi situación laboral. Buenos días, mi nombre es Samuel, estoy fuera de cobertura y estoy a espera de trabajo laboral. Pues ahí lo han visto, un vídeo que se ha realizado en el Centro de Personas sin Hogar Cardenal González Martín de aquí de Toledo. No dejes que nadie se quede fuera, no dejes que nadie se quede sin cobertura. A lo largo de estos días, de esta semana también en Toledo, en Talavera y a nivel nacional hemos llevado a cabo esta campaña de personas sin hogar. Pues para hablar de la campaña y de la situación de las personas sin hogar, que es un hogar que se hace en Cáritas, pues me acompañan hoy en los estudios de Canal Diocesano. En primer lugar, Viviana Lanciano, que es psicóloga del área de personas sin hogar de Cáritas, y Ruth Pla, alojada del Centro de Personas sin Hogar de Toledo, que también hoy va a compartir con nosotros una buena noticia, no va a ser siempre todo malo. Viviana, ¿cómo estás? Hola, Mónica, muy bien, gracias. Y te acompaña Ruth. Hola, Ruth. buenas, ¿qué tal? En primer lugar vamos a hablar con Viviana. Viviana, viendo también el vídeo de... Hay muchos residentes que no son del año pasado, porque un poco como que recordamos a las personas sin hogar de otras ediciones, consiguen salir. Es decir, que hay, una vez que estás en el albergue, luego encuentras una salida. Ahora hablamos de eso. ¿A qué llamamos personas sin hogar? Y quienes están, que solo las que están en la calle, las que no tienen vivienda, un poco vamos a definir este concepto. Pues personas sin hogar es toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, de infravivienda, ¿no? También consideramos sin hogar a aquellos que viven en chabolas, en viviendas de ocupa, ¿no? sin posibilidad de acceder a una vivienda digna, segura, donde tengan espacios de privacidad, acceso a servicios, a un empadronamiento, ¿no? Que a veces parece algo tan sencillo para quienes tenemos hogar y es algo que limita mucho a la hora de acceder a varios recursos. Entonces, bueno, pues alguien sin hogar es esa complejidad, ¿no? de muchos matices, y no es solamente no tener techo, ¿no? Podemos considerar que por ahí, bueno, quien esté de ocupa tiene un techo, pero bueno, es en una situación de sin hogar, ¿no? De exclusión y de infravivienda. Este año se ha repetido en el vídeo, el lema es fuera de cobertura. ¿Quiénes están sin cobertura?
las personas en situación de sin hogar. Es una realidad que viene siendo cada vez más evidente. Creo que luego de pandemia se ha digitalizado, en mi opinión, en exceso, el acceso a los recursos, y todo pasa a través de poder tener no solo medios técnicos, es decir, un móvil, un ordenador, wifi, sino también conocimientos para acceder a completar formularios realmente complejos, ¿no? Tienen un montón de requisitos, un montón de pasos, muchos filtros a la hora de poder enviar simplemente una solicitud o un formulario. Muchos pasos y bueno, y en eso se pierden, ¿no? Que están fuera de cobertura. Hablamos de no sé, alguna solicitud de cambio de domicilio en la Seguridad Social, hablamos de ingresos mínimos vitales, hablamos de cita para el ayuntamiento para empadronarse, todo digitalizado y con cita previa, y eso hace que sin medios, vuelvo a repetir, técnicos y además de habilidad, porque son bastante, algunos son bastante complejos de acceder, pues quedan sin esa cobertura, ¿no? Sin ese derecho a acceder a recursos. Luego el derecho a la vivienda es uno de los problemas que tenemos ahora mismo en esta sociedad. Sí. Y muchas personas no saben las dificultades que tienen para empadronarse. Incluso se habla en algunos sitios de hasta una mafia para empadronar, te pagas por empadronarte en una vivienda, que eso quizás también es otro de los problemas más desconocidos que hay. ¿Cómo les ayudáis vosotros? Bueno, desde el albergue lo que hacemos es valorar la situación que trae la persona, y a partir de ahí, si no tiene lugar de empadronamiento y es requisito, como digo, casi siempre es un sí, requisito para tramitar muchas cosas, pues se le empadrona en el centro, ¿no? Entonces se pide esa cita previa de la que hablábamos y bueno, con su documento identificativo y una autorización, pues se dirigen al ayuntamiento a poder empadronarse, y por ahí pues pedir, pues eso, médicos, poder pedir, no sé, bueno, de ahí de todo, ingresos mínimos vitales, citas en el paro, en el Servicio Público de Empleo, en el SEPE, pues también se requiere empadronamiento para muchas de esas cosas, y entonces lo gestionamos de ese modo, valorando un poco la situación y accediendo a empadronar. ¿Cómo atiende Cáritas Diocesana de Toledo a las personas sin hogar? Primero vamos a definir qué es hogar. Uy, hogar. Hogar viene de hoguera, ¿no? Sí. Hogar, pues eso, hogar es un lugar donde sentirse seguro, ¿no? Resguardado, donde te llaman por tu nombre, ¿no? Que parece algo donde tenemos ese acceso a muchos servicios y donde hay amor, finalmente, ¿no? El hogar es eso, donde hay calor, donde uno se siente que forma parte. Y bueno, pues todo un mundo emocional, ¿no? que implica, y no solamente pues eso, las cuatro paredes, ¿no? El hogar es mucho más, y hablamos de derechos y hablamos también de vida emocional, de identidad, de momentos donde pasamos momentos felices y también momentos de dificultad, pero somos acompañados, contenidos, aceptados, ¿no? Pues todo eso es hogar. ¿Y Cáritas cómo acompaña? Porque a vosotros os gustan los técnicos que no llamemos albergues, sino centro de personas sin hogar, por lo menos el de Toledo y Talavera. Así es. Creo que el sentir es este, ¿no? Primero, siempre el nombre, ¿no? La persona. Y en los momentos en donde nos encontramos, pues entender la realidad que le trae acogerlo, ¿no? A veces, la mayoría, son situaciones muy difíciles y muy duras, ¿no? Donde hay mucho dolor, donde hay sufrimiento. Y bueno, y poder acogerlo, pues eso, desde el amor, también valorando aquellos puntos fuertes, ¿no? Que en ocasiones, por falta de ese hogar, nadie le señala, ¿no? Pues mira, en esto has logrado esto, vienes aquí, has pedido ayuda, ¿no? Que finalmente hay muchas cosas que han logrado, y que al no tener hogar nadie está señalando, ¿no? Y somos a veces nosotros quienes en ese encuentro pues señalamos aspectos tal vez a trabajar ¿no? como algo pendiente desde gestiones y tal, como aspectos positivos. Creo que desde el amor, finalmente, ¿no? Desde ese encuentro, comprendiendo al otro en su singularidad y en el vínculo que después se va generando, claro, cuando vamos caminando juntos, generamos vínculo. En Cáritas, en la Archidiócesis, hay 2 centros de personas sin hogar, más luego la red de albergues, ¿no? Sí, correcto. Está aquí en Toledo el Centro para Personas en Situación de Sin Hogar, Cardenal González Martín, que queda en la calle Aljibes. Y esto quiere decir un centro integral especializado en atención a personas, donde se brinda pues, cobertura de manutención básica, alimentación, higiene, aseo,
hasta todo el acompañamiento de parte de trabajadores sociales, el área psicológica, que en este caso soy yo quien lo llevo, y bueno, y la conexión con el resto de servicios que brinda Toledo, ¿no? Tratar de que accedan a todos los servicios que en ese momento necesiten. Cuando llega una persona al centro de personas sin hogar y la recibes por primera vez, ¿qué es lo que primero preguntas? ¿O les dejas hablar? Primero el nombre, ¿no? ¿Y en qué te podemos ayudar? Es una frase que suelo tener, ¿en qué te podemos ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Es una frase que me sale, ¿no? Y generalmente a veces hacemos un poco de una ficha básica y otras veces dejamos hablar, eso también un poco según cuán suelta esté la persona, ¿no? A veces empezamos por una ficha básica para romper un poco el hielo, la persona a veces viene nerviosa sin saber qué es un albergue, qué es un centro, entonces, bueno, depende de cómo la percibamos, pues de un modo u otro, pero básicamente en qué te podemos ayudar, ¿no? ¿Y en qué ha cambiado el perfil de las personas sin hogar? Porque sí que hemos hablado en varias ocasiones de que en los últimos años se ha feminizado, es decir, aquí en el centro de Toledo ahora hay una planta dedicada a la mujer, antes no había nada más que 1 o 2 habitaciones, eso también ha cambiado, ¿no? Sí, correcto. De un tiempo a esta parte pues hay mayor demanda, ¿no? Entonces, claro, esa presencia feminiza pues nuestro centro, nuestro albergue, donde mayoritariamente han sido siempre hombres, ¿no? Y donde cuando comencé a trabajar hace 7 años, pues apenas se usaba a veces una cama, ¿no? Y a veces no había ninguna mujer en nuestro centro. Bueno, se va viendo presencia y donde siempre hay plazas de mujeres, ¿no? Que están siendo ocupadas. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con un cambio, con la pandemia trajo también mucha persona que venía en una vida pues, lo más normalizada posible y al no tener red o distintas situaciones vitales, divorcios, situaciones de pérdida, quedan un poco descolgadas y bueno, en esto también, claro, afecta a la mujer. También afecta a la mujer y bueno, pues actualmente pues 5 plazas ocupadas de las cuales creo que 9 tenemos. Entonces, bueno, pues sí que hay un nivel de ocupación que siempre está ahí, ¿no? Cuando antes no. Y con una mujer, has venido acompañada Claro que sí. hoy, has venido acompañada de Ruth Pla. Cuéntanos, hola Ruth. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos quién es Ruth, de dónde vienes, cómo llegas aquí al Centro de Personas Sin Hogar. Bueno, pues yo nací en Madrid, soy madrileña y mi periplo en este caso de riesgo de exclusión viene de bastante atrás, curiosamente. Poniéndolo en un contexto en el que estamos socioeconómico, a raíz del 2009 a mí se me dificulta muchísimo encontrar empleo, muchísimo. Pero yo vengo de una situación económica bastante estable, normalizada, de una vida muy normal. Y en ese sentido me tiró prácticamente 10 años, hasta el 2017, en una búsqueda desesperada y sin capacidad y ya el riesgo de exclusión comienza ahí. ¿Por qué? Porque si tú no tienes trabajo, no tienes un círculo social o de amistades grande. Si no lo tienes, no tienes contactos. Y si no tienes contactos, el acceso laboral se te dificulta. Porque no es solo buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Sí. Y te dedicas tiempo a ello todos los días, pero muchas veces no solo por enviar currículums por internet consigues tener una entrevista. Me tiré así 10 años, casi. 10 años sin poder desde trabajar. el 2008-2009 hasta el 2017, que de pronto a mí me cambia el chip, yo estaba entrando, todo esto es un camino también de madurez, es un camino de pérdida continua, pero al mismo tiempo que yo perdía, a nivel material me refiero, yo ganaba en conocimiento y ganaba pues en cierta sabiduría, ¿no? Entonces yo de pronto veo que si hago siempre lo mismo, obtengo los mismos resultados. Yo me cojo 2 maletas y digo, pues yo me voy a Costa Rica. ¿Ah, sí? Sí. Y yo me cojo, el último que había hecho profesionalmente, porque no paré de estudiar. Al no trabajar yo me seguí formando, ¿no? Y hice 3 técnicos en grado medio de formación profesional. El último que hice fue de buceo a media profundidad. Y buscando esa salida profesional, pues decidí cruzar el charco, llegué allí a Costa Rica. Y en Costa Rica estuve prácticamente 5 años. Pero, volviendo a mencionar el contexto,
que es algo ¿Y que por qué parece que no elegiste lo Costa tenemos. Rica, no elegiste otro país? Costa Rica es un país dentro de Centroamérica que es muy seguro. Ah. Tiene ciertos rasgos a nivel también sociocultural, como el hecho de que no tienen un cuerpo militar, cosas que te dicen que allí la gente puede ser una gente de paz, una gente tranquila. Yo me he movido por Costa Rica durante ese tiempo siempre, primero en coche, luego en autobuses, y nunca he tenido ningún problema grave, nunca. Y entonces conseguí trabajar. Allí es difícil porque, a pesar de las bondades que te cuento, a nivel burocrático son muy exigentes, ellos embeben de la fuente estadounidense y también la europea en cuanto a esa burocracia regia, ¿no? de exigir. Y ser inmigrante es algo muy complicado. A ver, el español ha sido inmigrante toda su vida, toda la historia también. Pero quizá desde el 2000, 1995, 2000 y pico, hasta que peta la cosa, estábamos acostumbrados a recibir latinoamericanos. La comunidad latinoamericana fue muy potente. Yo hice lo contrario y es duro, es muy duro. Estar en otro país que no es el tuyo es complicado. Y salí de una situación de escasez laboral y me enfrenté a otra. A pesar de ser más fácil para mí por mi currículum, y lo conseguí. Yo estuve trabajando allí en hotelería, estuve trabajando en museo, pero pasó una cosa que fue pues una crisis sanitaria muy fuerte, lo hemos sufrido todos y ahí todo se vuelve a desmoronar. Yo me quedo sin empleo, me quedo sin documentación, al no conseguir trabajo no tengo la documentación y todo se volvió. Sufrí una explotación laboral bastante fuerte, de trabajar y no cobrar, trabajar por estar viviendo en el sitio, cosas pues, bastante duras que hace como 15 años pues pensabas que no ibas a pasar, pero me ocurrió. ¿Y cuándo llegas aquí a Toledo? Pues yo llego aquí a Toledo ya agotando todas las fuentes, llego en diciembre, sobre el 14 de diciembre, a mediados de diciembre de lo que sería 2021, con esa gana y esa intención de decir, bueno, ha sido una etapa de mi vida, ha sido súper reconfortante, la vida hay que experimentarla. Y yo animo a todo el mundo que, por favor, no tengan miedo de hacer cosas, o sea, que hagan las cosas, porque materializas tus deseos a partir de la acción, no solo del pensamiento, y no solo a nivel espiritual de esa comunicación, ¿no? Es el hecho de hacer las cosas. Y yo no solo no me arrepiento de haberme ido, sino que para mí fue súper enriquecedor a nivel profesional. Hice cosas que yo no pensaba que iba a poder hacer, como hablar en inglés con estadounidenses vendiendo miles de dólares en meses, ¿no? O sea, ha sido una experiencia muy gratificante. Pero claro, eso yo no lo puedo solucionar y yo ya empiezo en picada. Mi perfil, dentro de que es quizá un poco diferente a lo que cuando estás en el lado de ese cierto confort, a pesar de que todo se está poniendo cada vez más difícil para todo el mundo, también depende de la empatía, ¿no? La empatía es como crucial para... Pero mi perfil es quizá eso, haber estado en los dos lados. O sea, yo sé lo que es tener una vida muy cómoda y sé lo que es estar ya en la calle. Y francamente, es una situación de aceptación y decir, bueno, yo tengo un problema, yo lo tengo que solucionar. O sea, realmente, ¿qué responsabilidad he tenido yo? La que he tenido, ¿no? ¿Cuál? Pues hacer las cosas que he hecho de mi movimiento, mis cosas, pero también vivimos, vuelvo a repetir, en un contexto. Y ese contexto, hay a ciertas horquillas poblacionales, como bien comentaba Viviana, que nos está afectando y se nos está llevando un poquito por delante. Jóvenes, de ciertas edades a ciertas edades. Gente que abandona su trabajo entre los 50 y 55 años, que encontrar trabajo para esa gente también es muy complicado. Y luego mujeres también, mujeres pues que en ese sentido pues tampoco tenemos tanta diversidad, ¿no? A pesar de que mi currículum es bastante polifuncional. ¿Y te habían hablado de Toledo o...? Pues mis padres por circunstancias tienen aquí una casa cerca, en esta provincia, ¿no? Y yo por circunstancias, que es lo que también me diferencia de otra situación que hubiera sido mucho más llevadera, es que pues mi familia pues es un poco disfuncional. A pesar de ser una familia obrera de clase media, pues eso, muy normalizada y
con una capacidad económica bastante, pues hay problemas. No has encontrado el respaldo tampoco. Y no se ha podido. Entonces yo, para solucionar eso también, y porque al fin y al cabo mis padres tampoco tienen por qué cargar con mis problemas. Aunque lo que pasó o lo que ha pasado es muy fuerte también, pero no tienen por qué. Entonces yo me pongo en contacto con servicios sociales de allí, de la zona donde yo vivo, y yo solicito ayuda. Porque no hay que tener vergüenza. O sea, es que esto que me ha pasado a mí le puede pasar a mucha gente. Yo no digo a lo mejor a cualquiera, pero a mucha gente sí. Es que a todos nosotros sí. Es una situación, por eso, porque estamos viviendo en una época de cambio. Hay gente que utiliza la palabra reseteo. Hay gente que está opinando que el nivel de consumo que tiene la población es excesivo y hay que pararlo de alguna forma, y eso va a afectar a nivel económico seguro, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos que visualizar de alguna forma también, y del que tenemos que ser conscientes y empezar a comprender que dentro de que las situaciones vayan a cambiar o no, a lo mejor luego no es para tanto, porque el camino también es muy individual, pero que empecemos un poco a ponernos un poco en el lugar del otro. Y ahí es donde ya entra la capacidad de que es lo que yo creo que hemos venido a hacer aquí. No hemos venido a comprar cosas. Aquí hemos venido a aprender, y es una escuela. Y el nivel espiritual y la capacidad de aprendizaje, de madurez, de sabiduría, vuelvo a repetir, y la capacidad de darse a los demás está ahí. Porque hay unas leyes universales que funcionan así. Si tú ayudas y si tú vives en esa armonía, en esa paz, te pasa lo que me va a pasar a mí ahora, que es la buena noticia. Claro, y en el Centro de Personas Sin Hogar, con Viviana, Diego, Virginia y todos los compañeros que has encontrado. Pues yo desde diciembre, que has estado este año. No, pero yo llegué en agosto. Ah, en agosto. Sí, yo llevo como un par de meses. Pues yo he encontrado pues una ayuda, una normalización, una capacidad de poder decir, mira, me pasa esto, y decirme, pues claro que te pasa. y vas a salir de esto, y un apoyo emocional y material también muy estable y muy de hogar, ¿no? A pesar de eso, de que es una convivencia con más personas y tal, pero ellos hacen una labor increíble, de verdad, porque la capacidad que tienen ellos también de gestión, de estar siempre también en ese tono conciliador, el hecho de ayudar a diferentes personas con diferentes problemas. Cada uno de una manera. Claro, es que hay patrones, porque todos son patrones también. Y mucha gente que llega a esa situación pues puede tener perfiles diferentes, pero al fin y al cabo son patrones, está patronado. Y lo que está fallando mucho, yo creo, en el mundo en general, es la educación y muchas veces la familia. O sea, si las familias no funcionan, por toda esa presión y esa carga de estrés que estamos siendo sometidos, y además transgeneracional, que es que tú te vas atrás y esto se está repitiendo a lo largo de la historia, se repite. Entonces es como que no podemos decir cuando estamos en el otro lado, bueno, es que esa persona, pues a saber lo que ha hecho, pues estar... No. Es que esa persona viene de unas situaciones... Yo estoy hablando con gente en el albergue y esa experiencia igual me la llevo para mí, de unas cosas que dices, pero chico o chica, ¿cómo no vas a estar así? Claro, demasiado. O como, ¿sabes? Es que en eso, Viviana, tú tienes mucha experiencia, has escuchado mucha vida. Sí, historias muy duras y de verdaderos héroes y heroínas, ¿no? Que no lo saben, porque llegar a estar entero y dar ese paso de venir a sentarte y contarnos, que es que una gran valentía y de historias durísimas, ¿no? Que uno se dice, y yo si estuviese en este lugar, pues por ahí, ¿no? ¿Cómo estaría, no? Porque en este vínculo empático pues también te pones en el lugar del otro, ¿no? Y después das gracias a esta familia que uno después, y la historia que cada uno tiene, en este caso pues a la realidad que tenemos, tener eso, un hogar, una familia, ¿no? Siempre pones después en valor y lo agradeces y luego te vuelcas en el encuentro. Y bueno, pues vamos a ver el futuro. Esta semana has tenido una buena noticia, ¿no? Pues sí, es una noticia que era pues, lo que deseo. ¿Qué es? Pues tener un trabajo. Tener tu empleo, y ya pues con tu empleo ya tienes tu sueldecito, y ya te puedes alquilar algo, y ya pagar la factura, la luz.
Sí. pagas. y empiezas a conocer a gente y puedes salir un día pues, a ir a un teatro, a un concierto. Sí, a tener vida. Yo qué sé, lo normal, lo que antes, pues, lo que hemos crecido cierta generación, yo tengo ahora 44 años. Yo he vivido pues, toda esta evolución desde los 80, ¿no? Y lo que nos acostumbraron a pensar que era lo que era, y era la vida, ¿no? Y en este sentido Cáritas, pues a mí me ha ofrecido la oportunidad de un empleo y me ha ofrecido la oportunidad también de un acompañamiento en ese empleo y el hecho incluso de seguirme formando y seguir avanzando a nivel profesional. O sea, es una oportunidad, desde luego, que yo pues no me lo esperaba y no me lo esperaba tan rápido y pues, vas a empezar a trabajar en Inserta, ¿no? Sí. En la empresa de inserción de Cáritas. Ellos tienen lo que es un almacén, una nave. La ropa, sí. Donde esa ropa pues hay que revisarla, clasificarla, y eso también es un mensaje que yo quiero lanzar. El hecho del consumismo, el hecho de que el consumo siempre ha movido las economías, pero es verdad que quizá deberíamos de cambiar un poco el chip en utilizar un poquito más las cosas. Me refiero, si hay gente que tiene cosas pues que están bien, pero que pueden seguir siendo utilizadas, en ese sentido todo eso se puede seguir aprovechando. Yo en Costa Rica compraba la ropa en tiendas de segunda mano, y ropa preciosa y nuevísima. Y entonces dices, oye... Y ahora tú vas a trabajar para Moda-Re, claro. Es muy raro, porque es todo como muy sincrónico y muy sí. Muy bien, pues sí. Es un poco la oportunidad también. Muchas veces cuando hablamos de personas sin hogar, de hecho el año pasado quisimos hacer un poco como los proyectos de Cáritas son transversales y no se acaban en el albergue con personas sin hogar, sino que bueno, pues conseguimos también darles una oportunidad laboral y ahí pues del Centro de Personas sin Hogar de Toledo hay varios trabajadores en Inserta, porque recuerdo a Carlos, a José Antonio también que estuvo aquí. Pues ya por último, Ruth, ¿cómo ves el futuro? Pues yo el futuro lo veo con fe. ¿Y por qué utilizo esa palabra? Porque según mi experiencia vital, simplemente mi experiencia vital, si tú confías, tienes un estado mental de paz y haces las cosas bien, las cosas salen y te sostienen y te mantienen. Y el tema de estar conectados, el tema de entender que somos más que estos cuerpos que habitamos y que esa conexión que tenemos con esa espiritualidad nos va a hacer a todos superar las situaciones que salgan. Y al fin y al cabo las tenemos que vivir, algo tenemos que aprender de todo esto. Entonces el futuro, pues sí, parece que las cosas a nivel de medios de comunicación masivos pues opinan unas cosas, pero no olvidemos que el camino es muy individual. Cada uno tiene su vida. Que el darse a los demás es una actividad que tiene que ser así para crecer y que si tú estás en un estado de paz mental y de saber lo que quieres y de accionar, no te va a abandonar. Bueno, recordamos que Cáritas en la iglesia también, claro, nosotros desde el amor de Dios. Ya por último, esta Viviana, en el Día de las Personas sin Hogar, que también es una campaña muy bonita, pero que lleva 30 años. Sí. ¿Qué dirías tú, como técnico y profesional que atiende a personas sin hogar, qué hacemos los que estamos fuera de este contexto? Pues creo que accionar en red, ¿no? Estar para el otro. A veces eso al que te cruzas, sonreír, al que conoces y por ahí puede estar incluso en la puerta de tu súper pidiendo, pues preguntar el nombre, una sonrisa, no sé, creo que estar para el otro, ¿no? Y eso es mirar a los ojos, y es que a veces no hay más que empezar con eso, ¿no? Empezamos con una mirada, con una sonrisa, con un buenas tardes, sí, en qué te puedo ayudar totalmente. Con un acto de querer encontrarse con el otro y creo que eso, básicamente en el encuentro, ¿no? En apostar por lo que podemos dar en relación a nuestra sensibilidad, a lo que somos, ¿no? Obvio, por supuesto, también apoyamos a lo material y hay que colaborar, y los donativos, por supuesto. Económica. Por supuesto, esa aportación económica siempre se agradece, pero creo que después hay más que podemos dar, ¿no? Y eso tiene que ver con nosotros mismos, nuestra entrega y ese ratito, ese minutito de cruce de miradas y de sonrisa que por ahí podemos empezar, ¿no? Muy bien, pues Ruth, muchísimas gracias y felicidades por que empieces bien en Inserta. Gracias. Y Viviana, muchísimas gracias también por venir un año más a contarnos la campaña. A gracias. ti, Mónica.
Y ustedes, pues hasta aquí llegamos en este día en el que celebramos el Día de las Personas Sin Hogar. Han visto el testimonio de Ruth. Nadie está libre, pero también podemos salir adelante y podemos estar fuera de cobertura y dentro de cobertura. Entre todos podemos ayudarles. Nosotros nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.